Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido a este vídeo, bienvenida a este vídeo donde vamos a hablar de storytelling, de cómo contar historias, y voy a contar aquí, vas a ver, en un caso práctico que estamos viendo ahora mismo en la pantalla, cómo puedes utilizar 3 claves para motivar mucho más a tu audiencia, para llegar mucho más a la emoción, a la lógica de la persona que está leyendo esa historia, para que se involucre mucho más, para que descubra en su propia mente cómo es sentirse dentro de esa historia y para que tus historias en el mundo del marketing sean mucho más persuasivas. Este es el caso de un email que envié a mi lista de suscriptores para promocionar un nuevo programa de email marketing. Vamos a analizarlo y vamos a descubrir cuáles son estas 3 claves de copy que te van a ayudar a escribir a ti también mejores historias. Empecemos por el asunto. Todavía lo recuerdo con nervios, 28 años después, y un emoticono así como de una cara revuelta, de una emoción de un momento difícil. Este asunto nos sirve para meter al lector en la historia. Es decir, lo que estamos contando aquí, todavía lo recuerdo con nervios, 28 años después, estamos introduciendo una historia y estamos dándole razones a la persona que lee este asunto para que clique y vea cuál es esa historia, qué es lo que pasó hace 28 años. Estamos jugando muchísimo con un elemento clave para los asuntos y para esas primeras líneas de cualquier mensaje de marketing, que es la curiosidad. Debemos llamar la atención con el asunto y también despertar la curiosidad. Y en este caso, pues combinamos estas dos cosas, ¿no? Llamamos la atención con el emoticono y con el todavía lo recuerdo con nervios. ¿Qué será eso? Primera parte del email, lo voy a leer. Noviembre de 1993, yo tenía 15 años y la cara llena de granos. Clase de literatura española en el instituto, profesora, dice, Ernesto, lee en voz alta por la página 34. En apenas un segundo, el estado de mi cuerpo cambió por completo. Empecé a sudar mucho, empapé las páginas 34 y 35 del libro La Regenta con mis manos. Sentí mi corazón en la garganta, no podía respirar. Y aquí un GIF que ilustra un poco más esta escena. Primer consejo, clave número 1, empieza tus historias en el momento más alto, en el momento del drama, en el momento en el que estás justo en esa escena donde algo va a pasar, donde está sucediendo algo que es emocionalmente potente. En este caso, describo cuál es esa escena. Noviembre del 93, 15 años, clase de literatura y la profesora me dice esto. Y ahí empezamos a hablar de esa escena, de ese punto álgido en esta historia que es ese inicio. Si yo hubiera empezado, pues, oye, recuerdo cuando iba al instituto, en las clases de literatura, lo pasaba mal, había otros que le gustaban más, otros que le gustaban menos, la profesora recuerdo que nos hacía hablar en clase y tal. Este inicio es mucho menos potente y es como suelen empezar muchas veces las historias que leemos, ¿no? En los emails, en algunas cartas de venta incluso que utilizan también el storytelling. Mi recomendación es que entres directamente a la parte más alta, la parte más heavy, la parte más fuerte emocionalmente hablando de la historia. Esto va a hacer que enganches mucho más al lector, al usuario, y que se involucre mucho más. Después, clave número 2, fíjate en la descripción de la escena. Lo importante aquí para que la persona que está leyendo sienta también esa emoción, ¿no? Yo aquí estoy transmitiendo una emoción de vergüenza, una emoción de nervios, una emoción de pasarlo mal en este momento, ¿no? Con ese sudor frío en esa escena de la clase que me toca leer. Pues cuanto más detalles demos sobre esa escena, más fácil va a ser que el lector se imagine esa escena en su mente. Y por eso es más fácil también que sienta esa emoción, ¿vale? Porque está viviéndolo en su mente, pero hemos de darle detalles. Hemos de decirle que estábamos en la página, que yo estaba leyendo la página 34 del libro de La Regenta, para que se lo imagine. Un libro gordo, un libro que seguramente el lector también habrá leído en el instituto o le sonará a que es un libro de literatura clásica. Vamos con más detalles. Estas son las 2 primeras claves. Primera clave, el hecho de entrar directamente en la escena más fuerte, en el clímax, en la parte más emocional. Y segundo, describir muy bien la escena para que esa escena quede bien descrita, bien pintada en la mente del lector. Tercera clave, que también la podemos ver aquí al inicio, luego voy a seguir leyendo todo el email, es entrar en el presente a través de una conversación.
¿vale? Tercera clave, entrar en el momento presente para que esa escena se viva de una forma mucho más intensa a través de la conversación. En este caso, yo hablo en pasado, noviembre del 93, tenía 15 años, clase de literatura española en el instituto, esto es pasado, pero fíjate en el diálogo. Profesora dice, Ernesto, lee en voz alta por la página 34, esto es presente. Nos estamos metiendo todavía más en la escena a través del lenguaje, a través de la conversación. Voy a seguir leyendo 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, toda la clase en silencio, esperando, ¿vale? Describo esa escena para que el lector se meta de lleno también y empiece a sentir esos nervios. Mi cuerpo paralizado por completo. Otra vez conversación en presente. Ernesto, ¿puedes empezar a leer, por favor?, insistió impaciente la maestra. Lo intenté, balbuceé 4 palabras de la primera frase, pero me faltaba el aire. Así que pedí ir al baño, huí, como si me hubiera encontrado a un león hambriento de frente en plena selva. Hago una metáfora para que todavía esa escena pues, se entienda mucho mejor. Durante las siguientes semanas, recuerdo que me daba pánico, vergüenza asistir a clase de literatura. Cualquier excusa era buena con tal de no ir. Fíjate que yo podría haber empezado el email con esta frase. Durante las siguientes semanas recuerdo que me daba pánico, o yo recuerdo cuando era joven, tenía 15 años, estaba en el instituto y me daba pánico asistir a las clases de literatura. Está bien, es un buen inicio, pero como te he dicho antes, clave número 1, recomiendo entrar directamente en el clímax, en la escena, describiendo ese justo momento en el que lo estás pasando mal o en el que el protagonista de la historia pues está sufriendo algún tipo de drama. Hasta que un día mis padres se enteraron y mi padre, sin enfadarse y yo flipando por ello, me dijo: Ernesto, vuelve a clase de literatura. Todo esto es cuestión de confianza. Si no lo intentas, nunca lo harás. Me convenció y volví. Y tuve tanta suerte que me tocó volver a leer a los 15 minutos. Pero aquel día leí, saqué fuerzas y leí. Y recuerdo que al terminar la lectura pasó algo sorprendente. Sentí paz. Con el paso de las semanas me di cuenta de que no había superado todavía mi miedo a leer en voz alta o a hablar en público. Eso me llevaría unos cuantos años. Sin embargo, sí que empecé a actuar a pesar del miedo. Ya no lo rechazaba, no huía, simplemente lo hacía. Después del instituto estudié periodismo porque descubrí que mi camino en la vida estaba ligado al mundo de la comunicación. Hoy me siento orgulloso de aquel imberbe Ernesto que decidió leer en voz alta a pesar de sudar a chorros y pasarlo realmente mal. ¿Y sabes por qué comparto hoy esta historia contigo? Y aquí es donde hago una transición. Aquí termina la historia, pero aquí es donde conduzco esta emoción que hemos sentido y este aprendizaje, esta moraleja del actuar a pesar del miedo, para introducir mi curso de email marketing, que sería la siguiente parte del email. Repasemos. Para contar una historia, mis consejos serían: 1, empezar directamente en el drama, en la acción, describiendo muy bien esa escena. Segundo consejo, para que el lector pueda imaginar en su mente cuál es esa escena y esto le ayude de una forma indirecta y subconsciente casi a sentir esa emoción, esa misma emoción que queremos expresar con nuestro texto. Y tercer consejo, si hay una conversación, está muy bien que introduzcas una conversación porque así la escena va a ser más real, más realista, que esa conversación esté escrita en un modo presente. Bien, espero que te haya gustado. Déjame tus comentarios por aquí debajo. ¿Cuál de estas 3 claves es la que más te ha sorprendido? Si las conocías, si las estás usando en tus historias. Y tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo, que vaya muy, muy bien.